Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy les traemos 3 temas que les van a encantar, llevados por el doctor Álvaro Montilla, coloproctólogo, la doctora Israelis Núñez, ginecólogo, y el psicólogo gestalista José Luis Torres. Así que no se lo pierdan. Nuestras redes sociales, @respiralibre, nuestra página web www.respiralibre.com y por supuesto a través de @B+piso bajo. Especialistas en Respira Libre. Y en nuestra sección de especialistas nos encontramos hoy con el doctor Álvaro Montilla, coloproctólogo, para hablar acerca de lo que es sangrado rectal, causas y cómo evitarlo. Bienvenido, Álvaro. Gracias a Hixa una vez más por estar aquí con tu bella audiencia para conversar sobre un tema que nos compete a todos y que nos puede pasar. Ajá. Cuéntanos, ¿es muy frecuente el sangrado rectal? Bueno, sí, definitivamente se ha dicho que estadísticamente por lo menos de cada 10 personas, 7 van a tener un síntoma anorrectal y una de las principales causas de esos síntomas es el sangrado. ¿Y nos debemos asustar o qué es lo primero que uno piensa? Hemorroides. Exactamente. La primera causa de sangramiento rectal es la enfermedad hemorroidal y de ahí para adelante o para atrás hay una variedad de patologías que nos pueden dar sangramiento rectal. Y también va a depender de la edad del paciente. Exacto. O de la persona a la cual me está refiriendo el sangramiento rectal. Por edades, vamos a hablar un poco. No es lo mismo hablar de un paciente por debajo de los 45 años, que es una edad de referencia, o por encima de los 40, 45 años. Cuando hablamos de personas por debajo de 40 años, el síntoma de sangrado rectal, la primera causa es la enfermedad hemorroidal, por supuesto. No es de mucha preocupación, es de atención más no preocupación. Exacto. Siempre la sangre es una preocupación y por supuesto la preocupación lleva a la atención. Muchas personas, básicamente las mujeres, como ven sangrados menstruales, a lo mejor le dan un poquito más de larga, pero siempre el sangrado hay que tenerle una alerta, porque a pesar que la enfermedad hemorroidal es la primera causa, no todo lo que sangra por el ano o por el recto es hemorroides. Ajá, pero si es después de los 45 años, ahí sí hay que correr. Exactamente. ¿Por qué? Porque después de 45 años o de 40 años, un sangramiento rectal sin ninguna causa o de primera aparición, una de las patologías a la cual hay que tenerle temor o precaución es el cáncer colorectal. Entonces, esa es una manera de estar ya alerta después de los 45 años para una posible evaluación posterior a un sangramiento rectal. Eso sí, que no tengamos ni siquiera ningún tipo de antecedentes, es un paciente que evacúa bien, es un paciente que va todos los días al baño, es un paciente que no tiene ningún tipo de problema y de primera aparición un sangramiento. Y aparte de estar muy alerta sobre esto, que sea una lesión cancerosa, ¿qué otra situación, cuál otra causa podríamos barajar para que la audiencia oye, puedo pensar es esto, es lo otro, o si llego al médico y me dice no me preocupo mucho, o sea, danos otra causa? Otra causa de sangramiento rectal es la fisura anal. La fisura anal es una pequeña herida que aparece en el ano después de una evacuación forzada. Ahí vamos a acompañar el sangramiento rectal con dolor anal. Entonces, esa variación de sangramiento y dolor nos puede inferir o presumir una fisura anal. Otra causa, un sangramiento que muchas veces puede ser abundante y anemizante. Cuando hablamos de anemizante es que causa la hemoglobina por debajo de 10, es la enfermedad diverticular. Podemos tener una molestia a nivel abdominal o un sangramiento profuso de manera inexplicable que no tenga relación con la evacuación y puede ser una enfermedad diverticular. Y esa realmente es muy importante porque también nos está hablando de patología de colon, correcto, que pudiera llevar también a ser maligna. Sí, si hablamos en frecuencia, el cáncer y la enfermedad diverticular, como tú misma lo estás comentando, es una patología colónica. O sea que no es solamente la enfermedad hemorroidal que está a nivel del ano, sino el colon es otra causa de sangramiento. Muy bien. ¿Y qué debemos hacer? Por supuesto, buscar al especialista es lo primero. Cirujano coloproctólogo como tú, ¿qué le haces tú al paciente cuando llega a tu consulta? Bueno, primero, después de esta variedad, como ya les he comentado que no todo es hemorroide, hay que valorar cuál fue la causa o el desencadenante que lo hizo. Porque si un paciente me dice, doctor, evacué muy duro ayer y empecé a sangrar, ya yo puedo pensar que la causa principal es la enfermedad hemorroidal.
O mire, doctor, estaba sentado en el baño o estaba en mi casa caminando y empecé a sangrar. Ese sangramiento ya me puede llevar a mí, y dependiendo de la edad, a un estudio o una evaluación más profunda, que puede ser o una anoscopia, o una rectoscopia, o una colonoscopia, para dilucidar el sangramiento. En la consulta, lo más que podemos ver es la parte anorrectal, que son desde el margen del ano hasta 4 o 5 centímetros. En ese margen del ano uno puede inferir si es una fisura anal, una hemorroide, una úlcera o un proceso infeccioso. Hay pacientes que pueden causar con diarrea y sangramiento, y también puede verse. Y en el caso de que se nos presente un niño o un adolescente con un sangrado rectal. Sí, bueno, si no es una patología que puede ser de tipo hereditaria, que se puede ver en los niños, la principal causa sigue siendo el estreñimiento. Y el estreñimiento nos lleva a pensar que esa persona, ese niño o ese adolescente, tiene mal hábito alimenticio. Porque no es lo mismo, uno siempre está acostumbrado a decir, como es un niño, como es joven, coman de todo. No, sí, hay que comer de todo con equilibrio y con educación. Formamos pacientes o adultos diabéticos si le damos mucho dulce, pacientes hipertensos si le damos mucha sal, y también pacientes con estreñimiento si le damos malos hábitos alimenticios. Y en cuanto a lo que sería el tratamiento, después de hacer la endoscopia, después de hacer el diagnóstico adecuado, básicamente, si hablamos de que la enfermedad número 1 son las hemorroides, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, si lo que nos llevó a ese sangramiento es el estreñimiento, las heces duras, lo principal y lo más básico y lo más elemental es la alimentación. Tomar de 8 a 10 vasos de agua al día, comer fibra que viene de los vegetales, los cereales, la fruta, hacer algo de ejercicio. Cuando hablamos de ejercicio puede ser caminar 2 o 3 veces a la semana, y el agua. El agua es fundamental porque, como yo le digo a las pacientes, no podemos hacer una pared con cemento si no diluimos el cemento. Así mismo es el alimento, no podemos darle solamente comida y no diluir la comida para tener una mejor evacuación. Y de ahí, por supuesto, las variedades de causas que hemos hablado. Si es un sangramiento que amerita una colonoscopia, veremos que puede ser un pólipo como causa predisponente de un cáncer y se puede atender a tiempo, una enfermedad diverticular también. Todo es prevención. Y definitivamente lo más importante, buscar a un especialista. Eso es Si correcto. te quieren contactar a ti, Álvaro, ¿cómo hacen? Bueno, me pueden ubicar en las redes sociales como @doctorhemorroides. Ahí pueden interactuar conmigo, tanto para algún tipo de mensaje, o pueden conseguir ahí mi WhatsApp personal y puedo atenderlos con mucho gusto y formalizar una cita. Excelente. Y si no, a través de nuestras redes sociales, @respiralibre. Y con gusto le haremos llegar su información al doctor. Álvaro, encantada de que hayas estado en nuestra sección de especialistas y bienvenido a esta nueva etapa de Respira Libre por B+. Seguro, seguro que sí. Espero que sigan los éxitos contigo y para que todos nos sigan viendo, y en especial a ti con todos tus proyectos. Muchísimas gracias. Quédense con nosotros. Respirando asuntos de mujeres. Y en nuestra sección Respirando asuntos de mujeres estamos con la doctora Israelis Núñez. Vamos a hablar acerca de lo que es candidiasis vulvovaginal recurrente, un tema muy común. Doctora, bienvenida. Gracias, doctora. Pues fíjese, la candidiasis es una de las infecciones más frecuentes en las mujeres. 5 al 10% de las mujeres que acuden a la consulta ginecológica es porque tienen una infección causada por cándida vaginal. La cándida es un hongo muy común que cohabita con nosotros y es oportunista, es decir, el paciente debe dar las condiciones para que ésta se pueda transformar y pueda ocasionar la infección. Esta infección se caracteriza siempre por un flujo que es pastoso, cremoso, adherente, produce grumos, puede producir enrojecimiento de los genitales externos, ardor en la parte interna de los genitales, que es la vagina, y no produce mal olor. Esto es muy importante que los pacientes lo sepan. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras como mujeres
somos la que generamos el ambiente propicio para que esta infección se pueda desarrollar. Frecuente en nadadoras, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es frecuente en nadadoras? Por la humedad. La cándida siempre va a buscar la oscuridad y la humedad. ¿Y qué adicional necesita para crecer? Un medio alcalino, es decir, el pH de la vagina es totalmente ácido y este se debe modificar un poco hacia la alcalinidad y hace que ella crezca. Dietas que puedan ayudar a que progresemos la cándida. Claro, doctora, todo aquello que no tenga azúcar. Es sumamente importante las pacientes que tienen cándida recurrente, que son más de 3 episodios al año, evitar todo lo que tenga azúcar, ultraprocesados y carbohidratos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da la energía a la cándida para crecer. Es lo que necesita: azúcar, oscuridad y humedad. Y si estamos hablando por edades, la frecuencia en niñas y adolescentes también es alta de cándida. Sí, es muy frecuente en mujeres en la edad reproductiva, en mujeres adolescentes, en mujeres nadadoras. En la menopausia también puede ocurrir, pero esto es básicamente porque ocurre una alteración en la microbiota y cuando las mujeres también en edad reproductiva utilizan anticonceptivos de larga data, puede conllevar a que se adelgace el epitelio de la vagina y al adelgazarse el epitelio de la vagina, la cándida aprovecha todo el entorno para reproducirse. Incluso en aquellas mujeres que utilizan protectores diarios, toallas húmedas para secarse, que están en su casa o en cualquier lugar y van a hacer pipí y lo que hacen es lavarse y no secarse. Es muy común en la consulta ver que en el hábito de higiene la mujer introduzca sus dedos para lavar la vagina. Esto no se debe hacer porque altera el microbioma vaginal. Entonces, si nosotros quitamos esa capa protectora de la vagina, lamentándolo mucho, va a aparecer y va a crecer cualquier microorganismo patógeno. Exacto. ¿Y si explicamos qué es el microbioma? Claro. Todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tenemos una microbiota que está constituida por microorganismos buenos, por llamarlos de alguna manera, que se llaman lactobacilos. Eso va desde la boca hasta la piel e incluye lo que es la microbiota gastrointestinal, la de la boca, la vaginal. En este caso, la vaginal está constituida por lactobacilos. Los lactobacilos mantienen ese pH ácido y ese pH ácido es el que permite que nosotros no tengamos infecciones constantes. Entonces, ¿y lo podemos cuidar, por ejemplo, con los jabones íntimos? Sí, los jabones íntimos usados única y exclusivamente en la parte externa, ¿ok? Nunca usen un jabón íntimo en la parte interna porque evidentemente va a alterar ese microbioma del que estamos conversando. Sumamente importante, no se automediquen. ¿Por qué? Porque eso también ha generado resistencia a los tratamientos que son adecuados. Porque, por ejemplo, si me llega una paciente con una cándida recurrente, ha utilizado un clotrimazol comúnmente de forma frecuente, la cándida va a mutar. Y aparte de que va a mutar, ya ese efecto curativo no lo vamos a lograr. Importante también tener en consideración que la cándida no se muere. Nosotros lo que hacemos es controlarla. Para que ella pueda morir, debemos exponernos a temperaturas de 200 grados o más. Entonces es una cosa totalmente imposible en un ser vivo. Por lo cual es importante los hábitos de higiene. Sí, porque hay muchos mitos con los hábitos de higiene. Sí, muchos mitos. Muchísimos mitos. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué recomiendas? Principalmente mantener el área seca. Si usted va al baño a hacer pipí, si usted está en la calle y va a hacer pipí, utilice pañitos, ¿ok? Hay uno en venta, unos pañitos que no son como el papel higiénico, que son más suavecitos y no agreden tanto la zona. Utilizar ropa interior de algodón es sumamente importante porque mantiene el área más seca. El jabón íntimo debe contener ácido láctico, si es preferible que sea medicado por el ginecólogo. Tratar de que no sean fórmulas magistrales, porque siempre las fórmulas magistrales quedan incompletas. Sí. O sea, su diseño todavía no está completamente patentado. Disminuir la ingesta de dulces,
tomar y comer alimentos ricos en cítricos, como los frutos rojos, la naranja. ¿Por qué? Porque la vitamina C tiene la capacidad de acidificar el pH también. O incluir vitamina C en la dieta diaria, que Sí. siempre es recomendable. Sí, también es muy importante el consumo de frutos secos, el consumo de prebióticos y probióticos y, obvio, mantener un contacto siempre directo, constante y confiado con el ginecólogo y con el especialista en el área, pues, porque a veces uno cree que, bueno, esto me va a resolver el problema que estoy presentando y resulta que lo exacerba aún más. Y tener en cuenta que no existe una sola cándida, son muchas. Y al existir muchas, todas se manejan de forma totalmente diferente. Como siempre hacemos hincapié en este programa, lo más importante es que usted consulte al especialista de todo problema que pueda presentar. Porque si usted cree, no, yo voy a la farmacia y agarro un óvulo, Sí. eso no es. Definitivamente Sí, eso sí. no es. Si quieren contactarla para hacer una consulta especial, ¿cómo Bueno, llaman? me pueden conseguir por Instagram como @tuginecoactual. Ahí mismo está el link y consiguen mi número de teléfono personal y pues me pueden contactar directamente. Excelente. Y si no la contactan, a través de nuestras redes sociales, @respiralibre, y podemos llegar su intención o su pregunta a la doctora. Muchísimas gracias por haber estado con doctora. nosotros en nuestra sección Respirando Asuntos de Mujeres, y ustedes quédense con nosotros. Gracias a ustedes. Respirando emociones. Y en nuestro segmento Respirando Emociones con el psicólogo gestalista José Luis Torres, vamos a hablar acerca de psicología y salud. José, bienvenido ahora aquí en nuestra nueva casa AB Plus. Un placer, Sajid, un honor siempre estar aquí con el grupo de Respira Libre y bueno, en la nueva casa, Benevisión Plus, bueno, un placer, una nota. Qué bueno. Cuéntanos ¿por qué la gente dice, oye, estoy muy enfermo, tengo que ir al psicólogo, me siento muy mal, estoy trastornado? ¿Por qué no? ¿Por qué no decir, para estar con la salud que necesito estar, voy al psicólogo? Sí, así es. Fíjate, yo venía hoy con la idea de hablar un poco de este tema de reforzar o de sembrar la semilla más de conciencia de que hace falta también la salud mental, porque normalmente la salud física pareciera más orientada a todo lo médico, e inclusive ahorita está muy en boga la parte nutricional. Claro. Pero lo psicológico como que pareciera que se deja de lado. Por eso yo celebro este tipo de programas que hace aquí la doctora, porque es una doctora médico que invita a psicólogos a hablar de salud. Claro, porque eso es salud preventiva. Es correcto. De mantener la estabilidad emocional. Sí, pero sigue siendo... La salud mental. Así es. Y emocional, exacto, porque afecta también lo físico. Pero eso aún pareciera en estos tiempos, todavía es poco conocido, no tiene tanta difusión como debería. Te hablaba hace un rato del boom de la nutrición. En estos días veía a 2 expertos en la parte de nutrición y me llama mucho la atención que ya pareciera que es unánime la coincidencia de las cosas que todos deberíamos dejar de comer, ¿no? Y ellos hablan específicamente del azúcar, ¿sí? Pero Cada vez más sí, pareciera que es veneno. Sí, tal cual. Pero fíjate, ambos especialistas que vi, que eran doctores y especialistas en nutrición y famosos además, mencionaban que era una adicción. Y yo decía, ajá, qué bueno. Pero ¿y quién trata las adicciones? Los psicólogos, pero ellos no decían eso. Entonces, claro, mi invitación es también a verlo sistémicamente. Claro. Somos seres biopsicosociales. Definitivamente. Entonces, con esto no estoy diciendo que no se le para a los nutricionistas, al contrario, es maravilloso el trabajo que Sino hacen. que deberíamos tener un psicólogo de cabecera. Es que correcto. Y el nutricionista debería trabajar de la mano también con un psicólogo, porque me puede decir alguno de estos nutricionistas, no, pero es que yo he tenido pacientes que sí dejan el azúcar de una. Claro, pero así como los cuerpos son diferentes, también las psiques son diferentes. O sea, no todo el mundo tiene quizás las mismas capacidades para poder liberarse de una adicción. Y si es una adicción, la característica fundamental es que no te puedes contener. Entonces, yo invito también a los pacientes, a los nutricionistas, que si tienen 20, 30, 40 años
adictos al azúcar. Claro, Sembrarles esa pequeña semilla de conciencia, que es probable, muy probable, que puedan necesitar apoyo psicológico. claro. Sí, para manejar esas adicciones. Y en la parte, y con respecto, tuvimos en estos días en el programa de radio, Sí. pues a una psicóloga hablando de hacer un bootcamp, la doctora La Chica, un bootcamp sí. para padres. Ujú. Porque la salud mental y la estabilidad emocional del padre es fundamental para poder educar al hijo. Eso tampoco se habla. Es que a nosotros no nos educaron ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni para ser padres, ni para ser pareja, ni tampoco en nutrición. Estamos hablando ni siquiera de nutrición biológica, menos para estar pendientes de rescatar toda nuestra parte mental, emocional, psicológica, y cada vez es más notorio cómo lo psicológico y lo emocional afecta a la salud física. Y eso en todo ámbito. Yo siempre invito a los médicos a que, yo sé que tú sí, pero todavía falta más boga, insisto, en que haya más apoyo psicológico. Podemos hablar de muchos casos médicos que afectan la salud mental y la parte de salud mental también que afecta a lo físico. ¿Okay? Y repercute en todo el entorno, porque no solamente afecta a la persona, sino pues a los hijos, a los familiares, correcto, a la pareja, a todo el que lo rodea. A las amistades inclusive, cuando son muy cercanas, claro, a lo social, sí. al trabajo, de repente te puede parar el trabajo. ¿Okay? Podemos buscar otros ejemplos, por ejemplo, la parte gastro. O sea, cada vez hay más casos donde, por ejemplo, lo hablamos en alguna oportunidad, que toda la parte de vías digestivas en relación a las emociones tenía que ver fundamentalmente con la emoción de la rabia. ¿Okay? Sí, lo conversamos en algún programa. Sí, y entonces, bueno, por ejemplo, tengo un caso cercano de una persona que tenía un problema gástrico, fue al gastroenterólogo y el gastroenterólogo la revisó y vio que la persona seguía constantemente con el mismo problema y dijo, aquí hay que enviarlo a un psicólogo, a un psiquiatra, a un profesional de la salud mental para chequear qué está pasando ahí, porque más allá de los tratamientos médicos que son sumamente válidos, la persona no mejoraba, era imposible. Igual pasa, por ejemplo, en el ámbito cardiológico. ¿Okay? Es muy común, pero muy común ver, por ejemplo, una persona que sufre de hipertensión tiene un tema emocional de ansiedad. Muy común. Yo con esto no estoy diciendo que no vaya al cardiólogo. Más bien el cardiólogo suele referir. Y a respirar, porque la primera causa es la apnea del sueño. También. La causa de hipertensión arterial. Así que tenemos que respirar, tenemos que ir al cardiólogo, tenemos que hacer que nuestra salud mental esté presente. Correcto. Y todo eso en un paciente hipertenso que sencillamente lo que cree es, bueno, voy a la farmacia, me tomo una tensión, la tengo alta y me tomo una pastillita. Exacto. Y eso no es. Fíjate. Imagínate que descarten la parte respiratoria, que es la que tú manejas y conoces, y el cardiólogo no consigue ninguna causa para que la persona esté hipertensa. Y resulta que necesitas ir al psicólogo. Yo siempre pongo, ojo, y no todo el mundo necesita ir al psicólogo. Esto es importante. Yo pongo el caso de mi padre hace muchos años, decretado hipertenso, 50 años, toda la vida hipertenso. Y de repente la hipertensión desapareció. Él no fue al psicólogo. Yo empiezo a examinar con él porque él decía, ¿cómo es posible? Ahorita ya no soy hipertenso. Y eso supuestamente no era crónico. Resulta que él tomó una decisión de vida, que cambió de trabajo. Y sencillamente le cambió, la ansiedad se fue y también la hipertensión. Así que quedamos muy claros que tiene que consultar a un especialista, que tiene que entender que la salud física y la salud mental están de la mano y que tenemos que tener pues, nuestros especialistas de cabecera. ¿Cómo te contactan? A través de mis redes, @psicogallego por Instagram y bueno, por supuesto, también aquí con los amigos de Respira Libre. Un placer. @psicogallego. Ahí pueden contactarlo y por supuesto a través de @respiralibre y les haremos llegar todos sus comentarios. Socio de la casa, respirando emociones con ustedes aquí. Gracias. Vamos a tenerlo siempre. Así que bueno, muchísimas gracias. Quédense con nosotros. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Nos vemos en la siguiente entrega y como siempre les digo, hasta la próxima sonrisa.